Bueno, habíamos quedado en algunos de los sensores o detectores que se utilizan en el infrarrojo y habíamos acabado de ver los termocupas, los termopares. Continuamos con otros que también detectan temperatura, o sea, hacen parte de los detectores térmicos, pero en este caso, a diferencia de los anteriores, lo que se produce al incidir la radiación infrarroja sobre ellos es un cambio en la resistencia eléctrica. Estos detectores se pueden clasificar en dos grupos, los conocidos RTD o resistencias térmicas o detectores de resistencia térmica y los termistores. La diferencia entre los dos básicamente es la forma en la que la temperatura hace que cambie la resistencia eléctrica. En los RTDs ocurre esto, hay un aumento en la resistencia eléctrica con la temperatura y normalmente están constituidos por metales. Principalmente platino, níquel son los metales que se usan más para fabricar estos. Mientras que los termistores son resistencias eléctricas, son semiconductores en los que ocurre lo contrario. La resistencia eléctrica disminuye cuando la temperatura aumenta. Es inverso. En los metales, pues es lógico que cuando la temperatura se incremente, la resistencia eléctrica también. ¿Sí? Básicamente la resistencia eléctrica es la oposición al flujo de electrones a través de esos materiales. Lo que ocurre con el platino y el níquel, que son los elementos que se usan principalmente para fabricar, es que los electrones al tratar de pasar por eh, el interior del enlace metálico encontrarán mayor resistencia cuando la temperatura es mayor por el movimiento que hay de los electrones que constituyen esos átomos. Mientras que en los termistores, el aumentar la temperatura hace que las cargas o el número de cargas activas se aumente, lo que hace que la resistencia disminuya porque el flujo de corriente es mucho más simple. En los termistores tenemos, perdón, en los RTDs tenemos es una PT100, es el nombre con el que se conoce. Y pues básicamente el PT significa que está hecho de platino y el 100 significa que la resistencia es de 100 ohms cuando la temperatura es de 0 grados Celsius. Y pues el aumento o el incremento de la temperatura de la resistencia eléctrica con la temperatura es inverso. O sea, si pudiéramos graficar eso como resistencia eléctrica como función de la temperatura, a medida que la temperatura se incrementa, la resistencia eléctrica también. O sea que sería una relación como esta. Entonces, una PP100 significa que cuando la temperatura es de 0 grados Celsius, la resistencia eléctrica es de 100. Esto pues sí está la resistencia en ohms. Esa es una característica especial y pues, debe ser conocida para poder convertir la temperatura en la resistencia eléctrica, no solamente ese punto, sino pues varios o la ecuación de esa recta, que son pues características ya establecidas. Hay tablas que se pueden encontrar en donde se pueden ver los valores de resistencia eléctrica como función de la temperatura para algo como eso. Voy a mostrar, a ver si hay por acá una tabla. Sí, aquí en internet podemos encontrar algunas. Por ejemplo, esta. Esta es una tabla de una PT100. Significa que la resistencia eléctrica es 100 ohms a 0 grados Celsius. Vamos a ver si encontramos el punto cero, sería como por acá. Aquí está, en la parte, lo alcanzan a ver aquí en la parte inferior izquierda. Cuando la temperatura es cero, la resistencia eléctrica es de 100. Y pues esta tabla como que está en las temperaturas inferiores. Vamos a encontrar tablas también en temperaturas positivas. Por ejemplo, esta tabla que hay acá. Aquí hay un fragmento de la tabla. Aquí pueden ver que a 0 grados Celsius la resistencia eléctrica es de 100 y a medida que aumenta la temperatura, aumenta linealmente. Pero bueno,
Es una relación lineal, aquí sí se puede ver en esta gráfica. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia eléctrica y lo hace en forma lineal. Entonces, esa es una característica que la hace muy deseado para fabricar sensores de este tipo. Entonces, básicamente, el proceso de medición es que la radiación infrarroja lo que hace es producir un cambio en la temperatura. Y ese cambio en la temperatura produce un cambio en la resistencia eléctrica. Entonces, ese es el proceso de medición. Se mide la resistencia eléctrica del material, pero porque esa resistencia o ese cambio en la resistencia eléctrica está relacionado con un cambio en la temperatura sobre el medidor. Recuerden pues que este es un medidor industrial como el que hay ahí dibujado pues, en esa imagen, pero el resistor que se usa para como un detector para infrarrojo pues es mucho más pequeño en tamaño. Recuerden que para que la diferencia de temperatura sea considerable, el tamaño del elemento que se usa como sensor debe ser más pequeño. En cuanto a los termistores, lo que ocurre es lo contrario. La relación entre la temperatura y la resistencia eléctrica es inversa, algo como esto. Y pues también son usualmente unas relaciones lineales. Por lo tanto, si se conoce la ecuación o los valores de esa tabla, es posible a partir de una medición de resistencia eléctrica conocer la temperatura. Y el proceso de medición es similar al anterior. Es decir, la radiación infrarroja produce un cambio en la temperatura sobre el detector y ese cambio en la temperatura produce un cambio en la resistencia eléctrica del detector. Y de esa forma pues se mide la radiación infrarroja indirectamente a partir de la medición de la resistencia eléctrica. En el otro grupo habíamos visto dos grupos que se basaban en la resistencia, pero en la medición de la temperatura, que eran las termocuplas, luego vimos estos que eran los termistores, y los RTDs, y el tercer grupo lo constituyen los detectores piroeléctricos. Este fenómeno de la piroelectricidad es un fenómeno que se usa extensamente en diferentes instrumentos. Básicamente, lo que produce la piezoelectricidad es que sobre un trocito de un cristal, cuando sobre ese cristal se produce un cambio en la polaridad del cristal, digamos que el cristal tiene una acumulación de cargas en la superficie, ese movimiento de cargas que van de un lado a otro del material se puede modificar también con la temperatura. Es decir, la distribución de las cargas dentro de ese material se puede modificar con la temperatura. Recuerden que básicamente la radiación infrarroja lo que modifica es eh, el contenido energético de las moléculas vibrando, lo que hace que la temperatura también se modifique el sistema. Entonces, la piroelectricidad usa ese principio para medir indirectamente la intensidad de la radiación. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar un diagrama de cómo funciona. Este es un material piezoeléctrico. Hay algunos muy conocidos, por ejemplo, el cuarzo es un cristal piezoeléctrico muy usado. Entonces, supongan que esto que hay acá es una piecita de cuarzo que está sometida a una diferencia de potencial. Y tenemos una fuente de corriente eléctrica y cuando se aplica una diferencia de potencial aquí, pues hay una distribución de cargas. Cuando la diferencia de potencial es cero, las cargas se alinean de forma que las negativas se van hacia un lado y las positivas hacia el otro, cuando fluye corriente a través de él. Pero cuando incide radiación infrarroja sobre ese material, el material se calienta o cambia la temperatura. Si es que estaba caliente y la radiación que incide es más fría, por decirlo de esa forma, pues también se produce una alteración de la distribución de carga. Entonces, al producirse una alteración de la distribución de carga sobre ese cristal, lo que se produce es una corriente eléctrica. Entonces, es posible mediante un circuito conectado a este, que sería como un condensador,
se mide la corriente eléctrica y la corriente eléctrica será proporcional a esa temperatura. Entonces, básicamente, el lazo de medición sería la radiación infrarroja, de nuevo produce un cambio en la temperatura y ese cambio en la temperatura interna del cristal produce una corriente eléctrica. Entonces, lo que se mide es una corriente que es proporcional a la radiación. Pues a la vez, inicialmente a la temperatura, pero recuerden que el cambio de la temperatura es producido por un cambio en la radiación que incide sobre ese material. Entonces, este es el efecto de piezoelectricidad y se usa para eso. Los materiales más usados o el material más usado para fabricar estos elementos es el sulfato de glicina. Es un material sensible en forma de cristales que pues produce ese efecto de piezoelectricidad. Entonces, básicamente, el elemento pequeñito que estaba en el circuito eléctrico se constituye de este compuesto sulfato de triglicina y pues la configuración electrónica o la distribución electrónica de este cristal hace que sea pues útil porque hay una diferencia en la distribución de cargas como función de la temperatura. Entonces, es la propiedad que se aprovecha para ello. El otro tipo de sensores que se pueden usar en infrarrojos son los fotoconductores. El diagramita que ven aquí es una foto de un fotoconductor. En el interior pueden ver que hay una laminita como color verde que está hecha de algún tipo de material que tenga, que sea fotosensible, ¿no? Por ejemplo, sulfuro de plomo, telururo de cadmio o mercurio o antimoniuro de indio. Sobre esta delgada capa o placa que ustedes ven acá, se deposita una capa de esto y está sellada dentro de esta, que es una cámara que lo protege de la oxidación, que esos materiales son sensibles. Y el principio de funcionamiento es este. Básicamente, cuando hay radiación infrarroja, esta de la derecha es como una representación física de cómo lucía ese semiconductor. Pero recuerden que aquí hay dos metales que están pues, en contacto dentro de un material semiconductor. Pues para que haya conducción entre cada uno de ellos, pues el espacio está ocupado por el semiconductor. Pues dependiendo de qué tan fácil sea la conducción a través del semiconductor, pues se puede medir una corriente eléctrica o una resistencia eléctrica. Entonces, básicamente, lo que hay aquí a la izquierda, voy a ampliarlo un poco, es estas dos banditas, esta y esta, son básicamente dos espacios o dos de estas láminas metálicas, ¿sí? Es que esta sección está como ampliada aquí. Lo que sucede es que para que haya conducción de electrones entre una lámina, por ejemplo, la derecha del metal y la de la izquierda, pues este material semiconductor tiene que conducir esos electrones. La capacidad de conducción de este semiconductor depende de la radiación que incida sobre él. Entonces, estos que son fotosensibles, cuando un fotón llega, es lo que se representa aquí en esta flechita, esto es un fotón que está llegando a ese semiconductor, hace que esa radiación se absorba y cuando ese fotón se absorbe, pues crea un orificio que puede ser llenado por electrones. Es decir, la incidencia de fotones sobre estos materiales provoca que la conductividad aumente, es decir, que la resistencia eléctrica disminuye. Si la conductividad aumenta, entonces los electrones que van de una de las láminas metálicas a la otra, pues pueden pasar mucho más fácilmente. Entonces lo que podríamos decir es que la incidencia de esos fotones mejora la resistencia eléctrica y eso hace que la corriente sea más fácil de fluir, ¿no? Entonces el lazo de medición sería algo como el fotón, ¿qué pasó? El fotón de radiación infrarroja lo que hace es aumentar la conductividad.
Y esto pues lo que hace básicamente es que la resistencia eléctrica disminuye. Entonces una medición en la corriente provocada por esa disminución de la resistencia eléctrica será indirectamente una medida de cuántos fotones y de qué intensidad están incidiendo sobre la superficie. Entonces, estos son los fotoconductores. En general, podríamos decirlo que cuando los fotones inciden sobre esto, la resistencia eléctrica disminuye porque la capacidad que tiene el material para conducir electrones es mayor. Una medición de la resistencia eléctrica o de la corriente que circula a través del circuito será entonces una medida de la intensidad de la radiación que influye sobre el sistema detector. Bueno, entonces vimos ya las principales fuentes. Recuerden, las fuentes que se utilizan son filamentos incandescentes que producen una radiación dentro del espectro infrarrojo. Profe, Sí, entonces, volviendo a mirar la figurita donde lo muestran cómo es físicamente el- en la otra, ajá, en la anterior foto. sí, Entonces, a ver, eso dice que es de sulfuro de plomo, de teluro de cadmio, mercurio. sí. Entonces, abajo está mostrando el diagrama. Entonces, eso verdecito estaría cubriendo, por dentro habría como algo como el diagrama que está Sí, abajo. lo que mostraba ahorita estaría sobre esa superficie. Es decir, tenemos, por ejemplo, una laminita, pues representa una sola, de un material conductor. Entonces, entre estos dos, entre este y este, que son láminas de conductor, está, para que los electrones fluyan, está la lámina del semiconductor. Entonces, básicamente es esto. Midiendo la corriente eléctrica entre estos dos puntos, me imagino que este punto y este punto de estos están recogiendo los electrones. De la facilidad con la que esos electrones fluyan a través de esta película dependerá de la luz que llegue. O sea que por eso la parte de encima es transparente. Esto es un vidrio transparente y aquí estaría chocando el fotón. Los fotones se están chocando de esta forma. Entonces, eso hace que los electrones fluyan de un lado a otro de la laminita. Por lo tanto, si yo tomo un par de estos puntos, entre estos dos puntos, yo puedo medir la corriente eléctrica o la resistencia eléctrica. Entonces, al medir la resistencia entre estos dos punticos de acá, dependerá de qué tantos fotones están incidiendo sobre la laminita. Que sí, básicamente esta configuración, estaría colocada sobre esa laminita. Ah, listo. Bueno, entonces ahora ya vamos a entrar a analizar los instrumentos que se utilizan para la medición del infrarrojo. Ya vimos los detectores y las fuentes de radiación. Vamos a ver qué configuraciones se pueden usar para equipos en el infrarrojo. Básicamente existen tres tipos que se pueden encontrar en el mercado de fotómetros. El primer tipo son los espectrofotómetros de red o dispersivos. Estos básicamente tienen selectores de longitud de onda, o sea que tienen un selector de longitud de onda, una rejilla de difracción o algo que seleccione longitudes de onda de la luz. El segundo grupo, que diría es el más usado, son los instrumentos que se conocen como multiplex, que utilizan la transformada de Fourier. Estos equipos se usan para análisis cualitativos y cuantitativos también. Los anteriores también, pero pues tienen algunas limitaciones. Y el tercer grupo son los que no tienen ningún instrumento o ningún selector de longitud de onda dispersivo. En este grupo encontramos algunos que usan filtros y algunos que no usan filtros. Entonces, estos son los tres tipos. Los que sí tienen selector de longitud de onda, los que no tienen selector de longitud de onda y los de transformada de Fourier, que pues físicamente son distintos y en principio también. Vamos a comenzar analizando los primeros, el primero y el tercero, y dejaremos para el final los instrumentos con transformada de Fourier, que pues son un tipo diferente a los anteriores. Bueno, entre los instrumentos dispersivos, como lo sugiere el nombre, la radiación se dispersa. Recuerden que la dispersión implica la descomposición en las diferentes longitudes de onda. Estos equipos tienen normalmente doble haz.
Es decir, que a través de un compartimiento del equipo pasa un haz por la muestra y a través de otro compartimiento pasa el haz por la referencia. La principal razón por la que sea de doble haz es que hay cosas que pueden afectar la medida. Básicamente, hay compuestos que se pueden encontrar en el aire que absorben radiación infrarroja. Por ejemplo, los productos de combustión como el CO2 y el CO, estos pueden afectar la medida y también el agua. Digamos que estos son los tres principales compuestos que pueden interferir y el que más lo hace es el agua. La razón entonces por la cual se utilizan equipos de doble haz para poner uno la muestra en otra referencia es porque pues el interior del equipo la radiación infrarroja pasa a través del aire y si el aire tiene CO2 o CO o agua, entonces eso hará que la absorbancia que se muestre de la muestra contenga las bandas de absorción de estos tres compuestos principalmente. Por lo tanto, el uso de una celda de referencia es como para descontar la absorción del agua y de los otros gases que se puedan encontrar en el aire. Pues una forma de minimizar esto es mantener los equipos de medición del infrarrojo dentro de cuartos en los que se controle la humedad. Esto se logra pues en cuartos de laboratorio donde se utilizan equipos deshumidificadores y pues controles del aire acondicionado del recinto donde se encuentra el equipo. Aún los que no tienen sistemas dispersivos como el de transformada de Fourier son susceptibles a estos compuestos. Entonces, digamos que esto, a pesar de que esté dentro de los equipos dispersivos, también es una precaución que se debe tener en cuenta con los demás. El agua puede presentar una banda de absorción bastante pronunciada. No sé si recuerdan cuando veíamos los espectros de un alcohol, como el propanol o el butanol, hay una banda de absorción ancha alrededor de 3.000 centímetros a la -1. Esa banda de absorción es del OH y puede ser o puede estar presente en algunas muestras, no porque la muestra contenga OH, sino porque el agua del aire está absorbiendo esa banda y se está mostrando como si fuera, pues aquí está de lo que les hablaba. Aquí tenemos cómo pueden absorber los gases del aire, el agua principalmente, el vapor de agua y el CO2. Todas estas bandas que se presentan acá son interferencias de esos compuestos, aquí hay una banda un poco más pequeña. Entonces, si no hay corrección, se puede presentar algo como esto. Esto es sin corrección, un espectro con las líneas características de lo que hay en el aire. Pero cuando hay corrección, acá, esta línea base que no sé si me alcanzan a ver, la estoy repintando, es cuando hay corrección. Y la corrección se hace con un doble haz. Básicamente lo que tenemos es algo como esto. Tenemos la fuente, el haz se divide en dos, ya veremos cómo se hace. A través de una tenemos la referencia y a través del otro tendríamos la muestra. Luego estos dos se juntan, pasan al sistema selector de longitud de onda y al detector. Digamos que este es el esquema simple de un equipo de doble haz. Tenemos en un compartimento la muestra y en otro la referencia. El haz de radiación se divide en dos, uno pasa a través de la referencia y otro a través de la muestra, luego se juntan, ya veremos cómo. Pasan a través del sistema selector de longitud de onda, vamos a llamarlo el monocromador, o el selector de longitud de onda. Y luego llegan al detector. Con esa corrección, entonces, se logra eliminar la interferencia de los picos del agua y del CO2, que son los más abundantes en la atmósfera. Bien. O sea que el diseño de ese equipo es propicio para formar CO2, CO y agua y la forma como
como lo buscan compensar es mediante que haya una radiación de doble haz, ¿cierto? Sí, lo que sucede aquí es que a través de ambos lados o ambos puntos por donde pasan los dos haces, aquí tenemos la muestra y hay también CO2 y agua, ¿no? A través de esa trayectoria. Y a través de la referencia, pues también va a haber CO2 y agua. Entonces, básicamente, lo que se hace acá es una resta. Si yo tengo, por ejemplo, tengo la absorbancia de la muestra, pero esta también tiene la absorbancia del CO2 y del agua, ¿no? O sea, esto es lo que se absorbe a través de las por donde está la muestra. Mientras que en el haz de referencia no hay muestra. Lo único que va a absorber será el CO2 y el agua. Entonces, al hacer esa resta, lo que voy a obtener es únicamente la absorbancia debida a la muestra. Entonces, esa es la razón. En uno de los compartimientos, todo lo que va a absorber será la muestra y el CO2 y el agua. En el otro compartimento, como no hay muestra, pero sí hay CO2 y agua porque el gas está pasando a través del aire. Entonces, al restar esas dos absorbancias, lo que vamos a tener es la absorbancia exclusivamente de la muestra. Y así es que se hace la corrección. Ah, Bien, estos equipos necesitan alternar la señal. Les decía que para que la se divida entre dos, se utiliza un espejo. Ese espejo lo que hace es reflejar la luz alternadamente a través de cada uno de los dos caminos ópticos. Y creo que les voy a mostrar. Estos equipos tienen esos dos compartimientos y la diferencia, no sé si lo notaron, con respecto a los fotómetros ultravioleta visible, recuerdan que en estos teníamos la fuente, luego teníamos el monocromador y luego tendríamos la muestra, ¿no? Esto pues es el esquema general para un equipo UV visible. La fuente, el monocromador y la muestra. Pero si se dieron cuenta, la muestra que yo dibujé estaba justo después de la fuente y después seguía el monocromador. La razón, pues, es energética. Recuerden que la radiación infrarroja tiene una energía muy baja. Si yo colocara el monocromador antes de la muestra, la potencia del haz que llega a la muestra se disminuiría mucho. Entonces, es posible que, pues, la detección no sea tan sencilla. Entonces, aquí más bien, al cambiarlo, al invertir el orden, es decir, en un IR, tenemos la fuente, luego tenemos la muestra y luego tenemos el monocromador. Al hacer la inversión, la cantidad de radiación que es absorbida por la muestra está sin atenuar, sin disminuir por el sistema monocromador, porque el monocromador de una u otra forma lo que hace es atenuar también la intensidad por el camino óptico que tiene que atravesar la radiación para llegar al otro lado. Entonces eso hace que disminuya la intensidad. Lo otro, por lo que es posible esto, y está aquí descrito, y es la descomposición. La radiación infrarroja no produce descomposición, pero la radiación, por ejemplo, del ultravioleta o del visible, no del infrarrojo, esta radiación podría descomponer la muestra. O sea que si tenemos esta configuración, es decir, fuente, muestra y monocromador, y la fuente es una fuente de radiación ultravioleta, por ejemplo, la muestra se puede descomponer porque está expuesta a una alta radiación, una radiación de alta energía. Entonces eso puede hacer que se descomponga la muestra. Entonces, lo que es un problema para el infrarrojo, que es la baja energía, al cambiar la configuración se convierte en una ventaja. Tendremos una muestra a la que se está irradiando con energía radiante que tiene baja potencia, por lo tanto no hay descomposición. Lo que sí ocurriría si tuviéramos esta misma configuración en un sistema ultravioleta visible. Ahí sí tendríamos problemas con descomposición nada más. Este es el esquema de un equipo o de un espectrofotómetro dispersivo. Entonces, comencemos por la derecha. Aquí tenemos la fuente de radiación. Aquí la fuente, observen que hay como unos espejos que dividen el haz en dos. El que está en la parte superior pasa a través de la cubeta o el compartimiento de referencia. Es decir, aquí es donde no está la muestra. Mientras que el otro haz que pasa por debajo pasa a través de la muestra. La muestra aquí, como pueden ver,
está colocada como en un soporte. Esta es la muestra. Veremos que la película que hay acá es una película que se forma con la muestra. O puede ser una pastilla sólida, o también puede ser una cubeta que tenga un par de paredes transparentes y en la que se deposita un líquido. Pero en general lo que se busca es que haya un camino óptico limpio para que atraviese la muestra. Entonces, tenemos un haz aquí inferior que pasa a través de la muestra y el haz superior que pasa a través de la referencia. Al llegar aquí, por medio de este espejo, y estos llegan al mismo punto. Este espejo es la parte más importante de este equipo, porque observen que tenemos un solo detector, no tenemos un detector para cada haz. Lo que debe ocurrir acá en este punto es que los dos haces se deben combinar en uno solo. Pero esto se hace alternadamente. Es decir, si recuerdan la modulación que se hacía en absorción atómica utilizando un espejo semiplateado que giraba con un sector faltante para que el haz de radiación en unos momentos pasara y en otros momentos no pasara. Lo que sucede acá es algo similar. El espejo gira a una velocidad conocida de forma que en un momento está reflejando la luz que viene del haz de referencia, es decir, al detector que está acá abajo, aquí relacionado, este, aquí está el detector, bueno, el detector está arriba, ya ven que lo estaba dibujando acá arriba. Este sistema de selección de longitud de onda está después de la muestra, entonces, en un momento determinado llega la radiación del haz de referencia, porque el espejo permite la reflexión de ese haz a través del sistema óptico para alcanzar el detector. Y en otro instante, lo que llega es directamente el haz de la muestra. Entonces observen que aquí, según cómo está el espejo debe reflejar una parte, pero también debe ser capaz de dejar pasar esto, ¿no? Entonces, lo mismo será un espejo con un sector faltante. Cuando ese sector esté faltando, el haz de referencia no se refleja, pero el haz de la muestra sí lo atraviesa. Este sistema entonces permite alternadamente que al detector estén llegando cada uno de esos dos haces. Aquí está pues como una ampliación de lo que está pasando. Entonces tenemos el espejo, divisor de campo, el haz que viene por encima, este es el de la referencia. Y el de abajo es el que proviene de la muestra. Entonces observen que de acuerdo a la posición de este espejo, que tiene un divisor o tiene una parte faltante, cuando el espejo está en su parte reflectiva, el haz de referencia va hacia el sistema óptico, mientras que cuando pasa por el espacio vacío, este haz no se refleja, sino que atraviesa la muestra, atraviesa pues el espejo y este que está dirigido hacia el sistema óptico pasa. De esta forma entonces se puede medir alternadamente la señal de la referencia y la señal de la muestra. Y luego, como les mostré, pues al procesar la información, el equipo lo que hace es restar esas dos absorbancias o esas dos señales para convertirlos en la señal exclusivamente de la muestra. Entonces, así es que el equipo trabaja con un solo detector para medir la intensidad de radiación que pasa por cada uno de los dos, la referencia y por la muestra. Y de esa forma se hace la corrección. El sistema de dispersión, pues básicamente es una rejilla de difracción. Aquí pues hay un esquema mostrando un poco más en detalle lo que ocurre después del espejo cortador. Tenemos aquí, por ejemplo, uno de los detectores que vimos, que era el termopar, la termocupla. Recuerdan que lo que se produce es que por la punta de dos alambres de diferente material, al cambiar la temperatura, se producía una diferencia potencial. Entonces, básicamente, la radiación llega al termopar y esa radiación se convierte, recuerden, en una diferencia potencial que se relaciona con la intensidad. Entonces, básicamente, aquí está el punto en donde se hace la medición del espectro. Recuerden que la posición de la rejilla o de la red de difracción hará que lo que esté llegando aquí sea una radiación característica especial. Es decir, punto a punto, lo que se va creando acá es la intensidad de la radiación para cada valor de la longitud de onda o de la frecuencia. Recuerden pues que son inversas básicamente. Entonces,
El mensaje pues sobre el funcionamiento de este equipo, quiero volver acá. Observen que la fuente envía todas las longitudes de onda. O sea, todas las longitudes de onda pasan al mismo tiempo a través de la muestra. La muestra absorbe unas y las otras las deja pasar. Entonces, lo que hace el equipo en esta parte de detección es medir cada una de las diferentes longitudes de onda, la intensidad. Y por medio de eso se puede saber cuáles de esas longitudes de ondas la muestra absorbió. Y lo que se obtiene entonces finalmente es el espectro. Dependiendo de la posición de la red de difracción, una longitud de onda a la vez va a llegar al detector. Esto, lo que acabo de decir, que cada una llegue a la vez, se constituye en una de las desventajas del equipo, porque básicamente lo que el equipo tiene que hacer es un barrido, moverlos en esta rejilla de difracción para que cada vez se registre una longitud de onda a la vez y la intensidad correspondiente a cada longitud de onda, para luego pues construir el espectro, ¿no? Que es lo que está acá. Entonces, el tiempo que tarde este sistema en hacer el barrido completo, pues será el tiempo necesario para obtener un espectro completo. Y eso puede estar entre 15 y 20 minutos. Entonces, la principal desventaja de estos equipos es que el tiempo de análisis es relativamente largo, porque pues el sistema de difracción tiene que ir seleccionando cada longitud de onda a la vez y pues con el detector medir la intensidad de cada una de esas longitudes de onda para luego pues obtener el espectro. Aquí están las desventajas. La respuesta es lenta, ¿sí? El atenuador se retrasa con respecto a la transmitancia, entonces en ocasiones hay que hacer esa compensación. Y la otra desventaja es que cuando la absorbancia es muy alta, es decir, la transmitancia es muy, muy pequeña, el detector no puede responder fácilmente, porque si la muestra está absorbiendo una línea de longitud de onda determinada, pues al detector no está llegando ninguna señal. Entonces, en ocasiones, el detector puede estar fallando porque no le está llegando una radiación a él. Entonces, la posición, cuando no hay medida o cuando hay una absorbancia muy alta o una transmitancia muy baja, el detector las confunde. No sabe si es que no hay señal o es que la muestra está absorbiendo esa radiación completamente. Entonces, estas son las ventajas de este sistema dispersivo. Esto es un espectro común o típico de un equipo de dispersión, ¿sí? Entonces observen que cuando la absorbancia, la transmitancia es muy baja, está baja, se presentan puntos como estos. Lo que hay acá es que aparentemente la transmitancia dio menor a cero, entonces eso no es cierto. Estos puntos, como los que están acá, son producidos por el fallo del detector, porque el detector no sabe si es que la transmitancia es cero o si es que es un punto muerto del equipo. Entonces, cuando hay un registro fuera de la escala para valores bajos de porcentaje de transmitancia, como en el espectro de este hexanal, es debido a problemas en el detector. Entonces, estos detectores tienen problemas con eso. Y lo otro es que la exactitud o la resolución en la longitud de onda depende de la exactitud del sistema monocromador. Entonces, no se obtienen picos muy estrechos o muy finos, sino picos redondeados. Entonces, observen que estos, tal vez por acá hay unos que son picos agudos, pero la mayoría de los picos o de las bandas de absorción se muestran como redondas. Esto es un problema de los sistemas dispersivos. Entonces, ahí se puede ver la desventaja que tienen estos equipos en cuanto a la forma de medición y el tiempo, que son las principales desventajas y lo que hace pues que los equipos de transformada de Fourier sean mucho más deseados que estos. Bueno, esos eran los dispersivos, ahora veamos los no dispersivos. Básicamente los no dispersivos son los que no utilizan un selector de longitud de onda con la rejilla de difracción. Básicamente son tres los posibles equipos que se clasifican dentro de este grupo. Los fotómetros que tienen filtros. Básicamente recuerdan que un filtro es
un cristal que absorbe cierto rango de radiación y deja pasar el resto. Entonces, en estos fotómetros se usa un filtro, un cristal para un rango de longitud de onda que puede ser intercambiable. O sea, no tiene un sistema dispersivo como tal, una rejilla de difracción, sino que tiene cristales o lentes que se pueden ir cambiando cada vez dependiendo de la aplicación. Luego están los equipos que tienen filtros como cuñas que pueden dispersar la radiación, pero no tienen un sistema monocromador completo. Y por eso están clasificados en este grupo. Y el tercero son los que definitivamente no tienen ningún tipo de elemento para seleccionar la longitud de onda. O sea, no hay un cristal o un filtro o una cuña que seleccione la longitud de onda. Veremos pues cómo se puede usar un equipo de estos para hacer mediciones específicas, porque podemos pensar, si no selecciona la longitud de onda, pues entonces ¿dónde está la especificidad? Ya les voy a mostrar. Bien, los fotómetros de filtro son, por ejemplo, como este, que está diseñado para hacer análisis de sustancias orgánicas en la atmósfera. Tienen un filtro que vamos a encontrar. Sí, aquí está el filtro en la parte inferior, básicamente acá. Este es el filtro. La luz pasa de la fuente. Aquí está la fuente muy cercana. Aquí tenemos un lente o un espejo cóncavo que lo que hace es alinear los haces de la fuente para que pasen a través del filtro. Entonces aquí es donde se selecciona la longitud de onda, dependiendo de ese pequeño filtro. Ese filtro se puede cambiar, son espejitos o son cristales de colores que vienen marcados con cuál es el rango de longitud de onda que dejan pasar. Entonces, estos se pueden intercambiar. Se puede colocar en ese punto un filtro para una aplicación y retirarlo y cambiarlo por otro para otra aplicación diferente. Entonces, básicamente, este es un fotómetro completo. Aquí tenemos en la parte siguiente a la izquierda el compartimento para la muestra. Aquí tenemos que después de que pasa por el filtro, aquí la longitud de onda se ha seleccionado un poco. Recuerden que los sistemas dispersivos son capaces de seleccionar longitud de onda de 1 o 2 nanómetros de ancho de banda, pero los filtros no. O sea que el rango de longitudes de onda que pasa acá puede ser de varias unidades de magnitud, de 10 o 20 nanómetros o más. Aquí en este punto está la muestra. Como les mostraba pues en el texto, este equipo particularmente se usa para hacer mediciones de gases. Pues aquí dentro de esta cubeta está el gas que se va a medir. Entonces, en la trayectoria óptica sería la siguiente. Se produce la radiación en la fuente, con este espejo se alinea para que pase todo a través del filtro, luego pasan a través de un filtro de enfoque que lo dirige a un punto específico a la entrada. Aquí tendríamos un espejo, pero en un lente transparente a esa radiación para que pase a través de la muestra. Aquí se presentará la absorbancia o la absorción de radiación de esa radiación por la muestra, por los gases que hay acá. Observen que la disposición de esto hace que ese haz pase 2 veces por la muestra. En este sentido y cuando se refleja de regreso. Eso hace que el equipo no tenga que ser demasiado largo porque digamos que se está maximizando el espacio al hacer que pase 2 veces por la muestra, por lo tanto absorbe de ida y absorbe al ser reflejado. Y luego llega al detector. Aquí tenemos un lente que enfoca el láser en el detector y el detector pues será un elemento como los que vimos, puede ser una termocupla, un termopar o un termistor o un RT de algo como eso. De nuevo, fuente pasa a través del filtro que selecciona la longitud de onda y luego a partir de la muestra. O sea que la configuración es diferente respecto a uno dispersivo, no solo por el hecho de que no hay un sistema de selección de longitud de onda con rejillas de difracción o dispersivo, sino porque primero se selecciona la longitud de onda y luego pasa a través de la muestra. Recuerden que en los dispersivos lo que teníamos era la muestra, después de la fuente y luego el sistema monocromador. Aquí no. Y el detector pues está aquí mismo en esta cámara. Los demás pues serán simplemente elementos necesarios para la batería, para el funcionamiento del equipo, ¿sí? Y pues una bomba, si se trata de un gas, pues para llevarlo adentro. Creo que está aquí descrito en la siguiente diapositiva. Básicamente la muestra que es un gas se introduce por acción de esta bomba.
tenemos pues que llega, la bomba está conectada a la batería y esta bomba es para empujar el gas al interior de la cubeta. Los fotómetros que no tienen filtro, no sé si tienen preguntas hasta acá, antes de que siga, con todo muy rápido. No sé si aquí tienen alguna pregunta sobre este equipo. A ver, me quedó muy claro. ¿Cómo, Ingrid? ¿Está bien o no? ¿Tienes un poco? Sí, sí me quedó claro, lo que es que este micrófono no me ayuda. Listo. Bueno, entonces, estos utilizan un filtro, ¿no? Ahora veamos los que no utilizan filtros. Porque entonces la pregunta sería, si no utilizan un filtro, entonces yo cómo sé que la longitud de onda a la que se absorbió es esta y no otra, ¿no? Porque debe haber un tipo de selector. Bien, estos equipos utilizan un compuesto como un gas de forma que si ese gas absorbe y la muestra también, pues entonces significa que la muestra contiene dicho gas. Entonces yo creo que es más fácil mostrarles el esquema. En este esquema tenemos a este lado de acá donde va a estar la muestra. ¿Sí? Entonces hay un orificio de entrada y otro de salida de la muestra. Esto se usa sobre todo para gases, ¿no? Y es un gas. Y dentro de este compartimiento tenemos una cubeta que está rellena de un gas de referencia. Por ejemplo, si yo voy a medir el contenido de CO2 en una muestra gaseosa, pues mi cubeta de referencia estará llena de CO2. La trayectoria óptica sería de esta forma. Por aquí viene un haz de luz y por acá viene otro haz de luz. Entonces, lo que está representado acá es un filamento incandescente. Recuerden que los filamentos incandescentes son las fuentes más usadas en el infrarrojo. Entonces, tenemos una fuente que emite para la referencia y una fuente que emite para la muestra. De nuevo, aquí tenemos un cortador para alternar el paso de esa radiación a través de cada compartimento. Entonces, consideremos un caso, por ejemplo, que el gas de referencia sea CO2 y que mi muestra contenga también CO2. Es posible que la muestra contenga, pero también en diferente cantidad que mi referencia. Entonces, básicamente, lo que sucede es lo siguiente. Cuando el haz pasa a través del compartimiento de referencia, como el CO2, recuerden que el CO2 es activo en el infrarrojo, o sea, el CO2 absorbe radiación en el infrarrojo. Entonces, esta intensidad se disminuye un poco, es decir, que el haz al pasar por la referencia que tiene CO2 se va a atenuar. Ahora, si por el otro lado está pasando otro haz a través de ese compartimiento que también tiene CO2, pues también se va a atenuar. El resultado es que los haces que alcanzan estos dos compartimientos del detector o una celda van a tener una intensidad diferente. ¿De qué dependerá esa diferencia? Pues de si este compuesto tiene o no CO2 y también si su concentración de CO2 es diferente a la de referencia. Entonces, básicamente, si por ejemplo la muestra tiene CO2 en la misma proporción que la referencia, la potencia o la radiación, la intensidad de radiación de estos dos haces va a ser la misma. Pero si por ejemplo la muestra no tiene CO2, la intensidad de este haz va a ser mayor, porque recuerden que al pasar la radiación no absorbida, pues simplemente va a hacer que la intensidad del incidente y el que lo atraviesa sean similares, ¿no? De pronto si hay otro componente que absorbe la muestra. El detector funciona de una forma, ya les voy a mostrar específica. Aquí está la ampliación de lo que sucede. Una cubeta, la de la derecha está llena con la muestra y la de la izquierda con la referencia. Creo que pues no hay que hacer mucho énfasis en eso. El espejo cortador hace que simultáneamente pasen a un lado y al otro, ¿no? Creo que eso tampoco hay que explicarlo demasiado en detalle. Pero sí voy a detener un momento acá, en la celda del detector, o las cámaras del detector. La celda de cada uno de esos dos lados y están divididas por esto. O sea, esta es como la frontera que evita que haya mezcla entre esas dos cámaras. Es un diafragma. El diafragma es un
un disco muy delgado, flexible, que puede producir un cambio en la deformación dependiendo de la presión. Sería algo como esto. Si yo tengo, el diafragma normalmente puede ser circular o puede ser rectangular, bueno, como sea este de acá, pues no hay una forma de saberlo. Pero básicamente lo que este diafragma puede hacer es moverse hacia la derecha o moverse hacia la izquierda, porque es un disco flexible, está ahí pues como entre esos dos compartimentos. Ahora, para que, por ejemplo, el diafragma se deforme hacia la derecha, eso lo haría si la presión a este lado izquierdo es mayor que la presión que hay acá. Básicamente, lo que hay al interior de cada uno de estos dos es CO2, un gas, ¿no? Si la presión es más grande a la izquierda que a la derecha, pues el diafragma se deformará hacia la derecha, ¿no? Ahora, si la presión aquí es más grande que a este lado, pues el diafragma se moverá hacia la izquierda. Básicamente, este es el elemento sensor. Lo que completa un condensador es una placa que hay acá. O sea, una de las placas es el diafragma y la otra placa del condensador eléctrico es una placa que está allí inmóvil. O sea, esta no se modifica y esta sí. Entonces recuerden que la capacitancia de un capacitor puede cambiar por varias cosas. Una, pues de que esté hecho ese condensador. La otra es del material dieléctrico que haya en su interior y la más importante es la distancia entre esas placas. Recuerden que si un capacitor tiene una distancia mayor o menor, la capacitancia también cambiará. Si es mayor la distancia, la capacitancia será mayor y si es menor la distancia, pues será menor. De esas tres propiedades que hacen que la capacitancia se modifique, la que aprovecha este sistema de medición es la última. Básicamente tenemos, esta es una de las placas del condensador y esta es la otra. Cuando el condensador se mueve hacia un lado o hacia el otro, lo que está cambiando es la distancia con respecto a la placa fija. Por lo tanto, el cambio en la posición de este diafragma de un lado hacia otro provoca un cambio en la capacitancia. Y pues un cambio en la capacitancia pues provoca un cambio en la diferencia de potencial, que es lo que se puede medir. Una diferencia de potencial en el condensador. Bueno, entonces, el lazo de medición sería algo como esto. Cuando el haz que pasa a través de la referencia, que es el que viene acá, recuerden, ese es el que viene en la referencia, llega a la recámara de la izquierda, pues ese haz que es de radiación infrarroja va a calentar porque el CO2 va a absorber esa radiación. Es decir, el CO se calienta por ese haz que llega ahí. Recuerden que al otro lado también hay CO, pero a ese lado llega el haz que atraviesa la muestra. Entonces, nuevamente, esa radiación infrarroja va a producir un incremento en la temperatura del CO a este lado. Si las dos referencias, los dos haces, la referencia y la muestra, tienen la misma intensidad, pues calentarán en la misma proporción a los dos. Y si eso ocurre, pues la presión a este lado y la presión a este lado van a ser las mismas y el diafragma no se mueve. Pero cuando hay alguna de las dos que es mayor que la otra, por ejemplo, supongamos que la muestra contenía CO2, que fue el analito que les planteé en el comienzo, significa que este haz no va a ser absorbido, o va a ser absorbido menos que porque en la referencia sí tiene CO2. Es decir, la intensidad de esta referencia va a ser disminuida por la cantidad que se absorbió por el CO2 que estaba llenando la celda de referencia. Mientras que en la celda de la muestra, si no hay CO2, pues este haz de radiación no se va a atenuar, o se va a atenuar menos que la referencia. Por lo tanto, el lado derecho va a tener incidiendo mayor intensidad de radiación que el lado izquierdo. Eso se transformará en que el CO absorbe esa intensidad mucho mayor y se calienta más al lado derecho que al lado izquierdo. Por lo tanto, la presión al lado derecho es mayor, porque recuerden que si el volumen es constante, a mayor temperatura, mayor presión del gas. Eso hará entonces que el diafragma se mueva hacia la izquierda. Y al producir ese movimiento hacia la izquierda, pues la diferencia potencial en el condensador va a cambiar. Y pues depende si se disminuye la distancia entre las dos placas o se aumenta, pues el potencial va a ser uno u otro. Y también cambiará de signo. Entonces, básicamente, aunque este equipo no tenga un sistema selector de longitud de onda, el hecho, y volvería al diagrama general,
de que los dos estén llenos con diferentes compuestos, para que el haz que lo atraviese se absorba de diferente manera entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar CO2, pues lleno esto con CO2, pongo mi muestra y mido la diferencia de presiones entre los dos compartimentos de la cámara sensora. Dependiendo de cuál tenga más CO2 o cuál tenga CO2 y cuál no, pues esa cámara se va a calentar más a un lado que al otro. No sé si es claro la forma en la que funciona esa celda. Sí, profe. Bien, entonces, la forma, digamos, en la que podríamos decir se selecciona la longitud de onda es colocando dentro de cada recámara un compuesto diferente. Si voy a analizar CO, pues lleno mi cubeta de CO. Entonces, el gas que se usa acá siempre es CO en la cámara o en la celda de sensor. Pero lo que Profe, cambia es la referencia, sí. entonces ya lo que determina ahí la medición a la final sería la presión del gas dependiendo de la zona en que se encuentre y ya eso alteraría la distancia del amplificador y ¿Sí? no, el condensador y el otro. El Pues diafragma. básicamente lo que se produce es esto. Hay una diferencia en la radiación infrarroja entre las celdas, ¿no? Entre la celda de la derecha y la izquierda. ¿Esto qué produce? Esto produce una diferencia de temperatura en los gases entre las celdas, ¿no? Y esto generará una diferencia de presión entre las cámaras, ¿no? En lugar de celdas, yo creo que es más fácil llamar las cámaras. Y esa diferencia de presión cambia la distancia en las placas del condensador. O sea, hay un cambio en esa distancia. Y ese cambio en la distancia va a provocar una diferencia de potencial en el condensador. Entonces, eso es lo que sucede. La diferencia de radiación entre cada una de las dos celdas produce una diferencia en las dos, yo creo que es mejor llamar esto en los gases de la celda o los compartimentos. Esa diferencia de temperatura entre la izquierda y la derecha provocará una diferencia de presión entre esos dos compartimentos y eso cambiará la distancia porque con el diafragma se mueve y el cambio en esa distancia provoca una diferencia de potencial, que es lo que finalmente se mide. O sea que yo lo que mido es esto provocado indirectamente por una diferencia del contenido de las dos celdas. Bien, entonces continuaremos el jueves porque recuerden que el martes tenemos un examen pendiente. La idea es que mañana les estaré publicando, o tal vez en el transcurso de la tarde de hoy. No, profe, el parcial, nosotros vemos clases son los lunes. Entonces el examen quedó el 25, ¿no? Bueno, entonces El entonces 1, no, para el 1 de junio, por lo que era festivo, ¿se sí, acuerdan? sí, sí, lo necesito. Les estaba diciendo que mañana o en el transcurso del día les voy a compartir la información para el informe de absorción atómica. Estoy esperando para hablar con un grupo que me falta, que creo que está por ahí. Tenemos que hablar con Juan David a ver qué va a pasar. Entonces, estamos en contacto. Que tengan un feliz resto de día. Bueno, muchas gracias. Gracias.